En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 16 después de Pentecostés. Hemos oído en este Evangelio cómo nuestro Señor habla de estas bodas en las cuales son varios convidados a las bodas, y nuestro Señor nos habla de esa actitud de humildad que es necesario tener, que incluso en esta vida puede uno tener inconvenientes cuando uno pretende más de lo que uno es, sobre todo si uno es invitado. Entonces hay que aceptar a veces no pretender demasiado, sino uno puede tener situaciones de humillaciones, ¿verdad? Por ejemplo, como dice nuestro Señor, una persona que es invitada y se pone en el primer puesto o en los primeros puestos, y llega el que invita en esta comida, en esta boda, y dice: no, tal persona tiene que ir antes que tú, y entonces él va a tener una humillación delante de todos, decirle: no, baja del lugar, no te puedes sentar ahí. Entonces esa actitud nuestro Señor nos la recomienda en todas las cosas. Esa actitud de humildad nos puede ser la ocasión de ser exaltados delante de todos, porque Dios nos va exaltar delante de los demás, así como este Señor le dice a esa persona que se puso en el último lugar, le dice: no, sube más arriba, siéntate en un lugar más digno, más cerca de mí. Y es una manera de exaltarla, porque se humilló. Entonces nuestro Señor siempre, en muchas partes del Evangelio, dice eso: a todo aquel que se exalta será humillado, y todo aquel que se humilla será exaltado. Y es una actitud justa, porque Dios recompensa a aquellos que se portan bien y castiga a aquellos que se portan mal. Entonces, delante de Dios, ¿qué somos? Pues nada. Entonces nuestra actitud delante de Dios debe ser siempre de humildad. Pero como Dios, por su benignidad, su bondad, aquellos que se humillan delante de Él, Él los va a exaltar, los va a recompensar, los va a ayudar más. Mientras que aquellos que no quieren humillarse, porque es lo normal delante de Dios. Dios es infinitamente grande, nosotros somos nada, somos criaturas. Es lo normal que nos humillemos delante de Él. Y eso nos va a traer la gracia de Dios, la bendición de Dios, el hecho de humillarnos. Y aquellos que se exaltan, es decir, que primero que olvidan a Dios y que quieren tener derechos en esta vida. No se puede tener derechos fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de todas las cosas, es el dueño del universo. Él es el que pone las reglas, Él es el que manda, Él es el que dirige, Él es el que premia, el que castiga. Entonces, si salimos de su orden, si salimos de sus reglas, de sus mandamientos, en ese sentido nos volvemos indignos. Y hoy se quiere exaltar al hombre. Esa es la mentalidad del liberalismo, que se quiere exaltar al hombre como si el hombre fuera el centro del mundo, y no solo eso, sino también independiente de Dios, como que si no tuviera necesidad de Dios y que no tuviera que darle cuentas a Dios, como que si no fuera propiedad de Dios, porque nosotros, Dios es nuestro dueño, Él nos hizo, Él nos creó, es nuestro dueño. Entonces la soberbia de la mentalidad moderna de querer ser autosuficientes, no dar cuentas a Dios de nuestros actos, no dar cuentas a la iglesia de nuestros actos, hacer lo que me gusta, lo que quiero, independientemente de la moral,
independientemente del orden de Dios. Entonces es ser pretencioso, es querer estar arriba de Dios. Y eso va a traer la humillación a momento dado, porque Dios es bueno, Dios tiene paciencia con esta humanidad, pero toda esta aventura de la humanidad en esa pretender que el hombre puede todo y que no necesita de Dios, toda esta aventura va a terminar en una gran decepción, en un gran castigo, en una gran decepción de ver que no es así. La realidad no es así. Entonces debemos aceptar nuestro lugar. Pero Dios no nos quiere humillar, Dios nos quiere pisotear, porque es bueno, porque es un Padre. Pero eso no impide que Él tenga el derecho, que Él tiene ese derecho de exigirnos, lo tiene. Y dentro de sus leyes, de sus reglas, Él quiere que seamos felices. E incluso Él nos da esos mandamientos para que por ese medio salvemos nuestra alma y merezcamos el cielo. Merezcamos el cielo por esos medios de hacer su voluntad. Nos quiere hacer felices. En realidad, lo que está buscando es que hagamos un poco de méritos, y esos méritos nos van a traer una recompensa mucho mayor en el cielo. Ciertamente no es fácil hacer la voluntad de Dios, a veces eso implica sacrificios, implica algún sufrimiento o muchos sufrimientos. ¿Qué importa? Lo que sea necesario con tal de que estemos bien con Dios. Entonces, de ahí viene que vamos a recibir una recompensa que no tiene comparación con lo que hacemos aquí en esta vida, porque lo que hacemos en esta vida pues son unos esfuerzos por algo que pasa, algo que es temporal, incluso que no es gran cosa, pero Dios nos prometió una recompensa infinita, una recompensa eterna por hacer su voluntad en esta vida. Entonces es una exaltación inmensa lo que vamos a recibir a cambio de estos pequeños sacrificios, sufrimientos de esta vida por hacer la voluntad de Dios. Entonces en la otra vida tendremos una exaltación que será eterna y que bien vale la pena hacer un esfuerzo en esta vida por servir a Dios. Entonces si esta vida termina con nuestra muerte, pues entonces sí valdría la pena divertirse, hacer lo que le gusta a uno, pero no, esta vida no termina con nuestra muerte, porque nuestra alma no muere, nuestra alma es inmortal y después nos espera una eternidad de alegría o una eternidad de sufrimiento, pero ya no hay vuelta atrás. Ya no puede ser que un día yo diga, ya voy a salir del infierno, o se acabó. No, es que eso es definitivo. De ahí la importancia de esta vida. El gran drama es que la gente vive hoy, desperdicia su vida como si su vida no tuviera importancia. Pero esta vida es lo más importante que hay para nosotros delante de Dios, es lo más importante que hay. Y si la examinamos bien, esa vida es una oportunidad, es una gran oportunidad. Estamos entre dos eternidades y solo se puede decir con un instante esta vida, porque comparado a dos eternidades pues no es nada. ¿Cuál es la eternidad que nos precede? Pues es Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, siempre ha existido. Antes de nosotros pues no existíamos, pero ¿qué había antes de nosotros? Pues había Dios, infinitamente, es eterno. Después Dios nos creó, y después de esta vida hay otra eternidad que se decide en este momento, en esta vida. Esa eternidad se decide ahorita, en esta vida. Quiere decir que todos esos actos que hacemos en esta vida tienen una importancia, una proyección eterna,
tienen un valor eterno, aunque sean en esta vida a cosas que no nos parecen importantes, ¿verdad? Sí, sí tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que hacer mis deberes en mi casa, tengo que hacer... nos parece algo trivial, algo sin valor o no muy grave, pero no es cierto. Eso, en base a eso, a esos actos de esta vida que parecen sin importancia, Dios nos va a juzgar y nos va a destinar, va a dar un destino eterno que es en función de lo que hacemos ahorita. Por eso la vida cristiana es muy importante. Por eso es muy importante hacer las cosas bien, porque cuando yo veo que hay tradicionalistas que quieren hacer las cosas mal, no quieren hacer esfuerzos, que no quieren luchar, que no quieren... Entonces no comprenden el valor de lo que tienen, no comprenden el valor. Y además, en el contexto histórico que estamos viviendo, hoy son muy pocos los que tienen la gracia de comprender bien lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando? La crisis, la iglesia está en una crisis tremenda, y el hecho de saber por qué está en crisis y qué es lo que hay que hacer nos da una oportunidad grandísima de salvar nuestra alma, porque hoy ya mucha gente está en la iglesia moderna y su alma está en peligro, y como que no se dan cuenta, como que no ven bien, pero su alma está en peligro porque esa nueva reformas que han hecho de la iglesia no son para bien de las almas, y eso las pone en peligro. Entonces, si alguien se dice, yo soy tradicionalista, yo comprendo el problema, yo sé cómo hay que hacer para realmente salvar mi alma, entonces tenemos una oportunidad que otros no tienen. Tenemos un regalo de Dios, y entonces no se justifica, con menos razón, la tibieza, la falta de generosidad. No se justifica. Entonces no es posible. No es posible que haya personas... Yo no entiendo que pueda haber tradicionalistas que digan mentiras o que hagan pecados así de una manera sin pudor, se puede decir así, realmente inconscientes, ¿no? Entonces sí, servir a la iglesia en nuestra época es un gran regalo de Dios. Y más cuentas serán pedidas a aquellos que se les dio más. Entonces yo no puedo entender que haya negligencias en ciertas cosas. Alguna persona que tiene la fe, que sabe que tiene la gracia de salvar su alma y tiene todos los medios de terminar esa eternidad que nos espera. Tenemos todos los medios que Jesucristo nos dejó, que dejó a su iglesia. Los sacramentos católicos, no los sacramentos modernistas, que no están bien, que no son agradables a Dios. Entonces eso hay que tomarlo bien en cuenta y pensar siempre en esa realidad, que estamos entre dos eternidades, y que este momento de esta vida es un momento importantísimo para nosotros, personalmente, para cada uno de nosotros es un momento decisivo, que determinará toda una eternidad. Toda una eternidad se decide ahorita, nuestra eternidad personal. Y no solo no tenemos derecho, pero es una locura no pensar en eso, no hacerlo bien, no vivir nuestra vida cristiana como debe ser, o no ser generosos. Es una locura, porque tenemos una oportunidad, ¿verdad? Es como si a alguien le dicen, si tú quieres comprar una casa, si das, pongamos 100 pesos más, te vamos a regalar 3 casas más. Pues si yo no lo hago, es una locura que no lo haga, porque por 100 pesos, entonces es una locura, ¿verdad? Pero en las cosas espirituales, eso no nos parece evidente,
Y sí lo es. Y ahí está la locura, es una locura espiritual. Porque por hacer bien nuestra misa, por llegar a la hora, por confesarnos más regularmente, por comulgar siempre que podamos, recibimos una recompensa mucho mayor en el cielo. Pero no nos parece evidente, aparentemente. Entonces yo no concibo que nos digamos tradicionalistas y no hagamos esfuerzos. Tenemos tiempo de otras cosas, pero es que Dios nos dio esta vida para ganar la otra. Como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios, Dios nos puso en nuestra vida para conocer, amar y servir a Dios y por este medio salvar nuestra alma. Entonces, todo lo que se hace en esta vida, todo es en función de la otra. No podemos poner una frontera, una línea y decir, de esta parte de mi vida yo soy católico y yo sirvo a Dios, y de esta parte para allá yo hago otra cosa. Aunque no sea mala, que aparentemente no sea mala, yo voy a hacer otra cosa, lo que a mí me gusta. Pero es como así fuera de mi religión, como independientemente de Dios o indiferente. Eso no es posible, porque Dios es un ser absoluto y Él pide todo absolutamente. Y esto también porque Él hizo todo absolutamente, es autor de todo y dueño de todo absolutamente. Entonces Dios es un ser absoluto que pide todo absolutamente. Entonces en nuestra vida no podemos hacer fronteras y decir, el domingo voy a misa y en semana hago lo que me gusta, lo que quiero. Entonces estoy en una contradicción. Eso no puede ser. Esa mentalidad también se ha reflejado en la vida social desde que se hizo el laicismo, ¿no? Es decir, el Estado y la Iglesia deben estar separados. El Estado no puede dar cuentas a la Iglesia en nada de lo que él hace porque es el campo civil. No es cierto. La Iglesia tiene una autoridad que recibió del mismo Dios y la Iglesia tiene la misión de vigilar el respeto de la moral en la sociedad. Y el mismo Estado debe sujetarse a las leyes de la Iglesia en la medida que esas leyes están al servicio de Dios. Es para que los hombres sirvan a Dios. Entonces, si la Iglesia dice, aquí están los 10 mandamientos, el Estado debe someterse a los 10 mandamientos. No matarás, no robarás. Bueno, pues hoy el Estado se ha hecho tan independiente de Dios y de la Iglesia que ya legisla sobre cosas que son completamente inmorales y le da un barniz de moralidad a algo que es en sí malo. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Porque ya el Estado, como no reconoce a la Iglesia, no reconoce a Dios, entonces él ya quiere decidir de lo que está bien y de lo que está mal. Pero no, es que es Dios el que decide qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cuando se hace esa separación de la vida civil, de la vida religiosa, se cae en esos excesos, en esos abusos. Pues eso a nivel personal también pasa, porque como uno ve, las personas que viven hoy en el mundo ven que eso pasa a nivel de la sociedad, pues también lo piensan a nivel personal, que también se puede separar la vida personal, la vida humana, de la vida religiosa. Y no es cierto, porque cuando Dios nos juzgue nos va a pedir cuentas de todo. Sí, ¿en qué gastaste tu dinero? Sí, ¿en qué gastaste tu dinero? Yo te di ese dinero, porque todo lo que tú tenías, yo te lo di. ¿En qué gastaste tu tiempo? ¿En qué te divertías? ¿A dónde ibas? ¿A quién frecuentabas? ¿Cuáles eran tus distracciones? ¿Cómo usaste tu tiempo? ¿Lo desperdiciaste? ¿Considerabas que nada más no hacer pecados era suficiente? Cuando yo no solo te pedí de no hacer el mal, yo también te pedí de hacer el bien. Y cuando tú no haces todo el bien que puedes,
todo el bien que debes, es pecado. Hay pecados de omisión. No hice lo que debía hacer. No le hice mal a nadie, no hice nada de ningún pecado, pero no hice lo que yo debía hacer. No hice todas mis oraciones, yo no ayudé a los demás cuando sí podía, aunque no estaba obligado en justicia, pero caridad sí. A veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y no lo hacemos por pereza, sin ninguna razón. Es pecado. Sí, pero yo no estoy obligado porque esa persona no la conozco y esa quién es. Sí, estás obligado delante de Dios. Entonces esas omisiones son frecuentísimas y ya hoy la gente considera que eso no es pecado. Se han acostumbrado a esa mentalidad, la mentalidad de la negligencia, de la pereza, eso ofende a Dios. La mentalidad de la tontería, porque hoy hay muchos pecados de tontería, la gente hace cosas tontas y consideran que eso no es pecado. Sí es pecado porque Dios nos dio la razón y Dios quiere que usemos la razón, que razonemos, que pensemos, y si no usamos la razón como debe ser, estamos haciendo un pecado. Entonces hay muchos pecados hoy en este mundo en ese sentido, y la gente hoy considera que es pecado solo ciertas cosas. Yo no robo, yo no mato, y todavía sí, a veces uno puede robar de varias maneras. La mentira es común, o sea, no es permitido mentir, es pecado. Dicen, fue una mentira piadosa. No, ni una mentira piadosa se puede decir. Eso tiene su castigo. Sí, pero es que es difícil. Sí, es difícil. Esta vida es difícil, pero nosotros somos hijos de Dios y Dios es la verdad misma. Y si somos mentirosos ya no somos hijos de Dios, porque Dios es la verdad. Nos hacemos enemigos de la verdad. Dios es la verdad. No podemos mentir, ni en cosas chiquitas. Porque ya cuando admitimos la posibilidad de hacer pecados veniales como regla, como si fuera lícito, estamos ya negando la moral. Pero no hay que confundir el hecho de mentir y el hecho de esconder la verdad. El hecho de esconder la verdad, mucha gente lo ve como mentira, pero no es mentira. Se puede a veces esconder la verdad, no decir toda la verdad, y eso no es pecado. Hay cosas que uno puede decir que se llama restricción mental. Si ustedes ven en un libro de instrucción religiosa, ahí explica muy bien qué es eso. Hay que saberlo porque hay cosas que no son mentira, que se pueden hacer. Y en ese caso no hay pecado, pero hay que saber, por ejemplo, alguien que no tiene derecho a saber algo de nuestra vida y nos interroga, no tenemos la obligación de decírselo. Porque esa persona no tiene derecho a saber lo que lo que es mío, que es personal, él no tiene por qué saberlo. Entonces hay gente indiscreta que hace preguntas indiscretas y no tiene derecho a saberlo. Entonces en ese caso uno puede hacer una restricción mental. La restricción mental consiste en decir, no lo sé para decírtelo. Pero uno lo dice, no lo sé, pero esa persona que está haciendo una pregunta que no tiene derecho de hacer, esa persona debería entender lo que yo le quiero decir. No lo sé para decírtelo, y ahí no hay mentira. En ese sentido se puede decir no lo sé. O si alguien quiere pedir dinero y que ya sabemos que va a hacer mal uso de él, y quiere exigir o forzarnos a que le demos o le prestemos, uno puede decir, no tengo, pero se supone que no tengo para ti, no tengo para darte a ti porque estás comportándote mal. Estás comportándote mal y yo no tengo para prestarte a ti. Se sobreentiende, pero no es una mentira. No tengo para darte. O una persona que también no tiene derecho a saber si alguien está en la casa, está fulanito en la casa,
y es una persona inoportuna, una persona que no tiene derecho a saber, que está pasándose de sus derechos. Al preguntar eso, uno le puede decir, esta persona no está, pero no es una mentira, es decir, no está para ti, no está para ti que lo preguntas, pero lo preguntas de una manera indebida, una manera injusta, una manera indiscreta, y uno puede decir no está, pero no está para ti. Eso se sobreentiende, pero no es una mentira, ¿eh? En ese sentido ahí no hay pecado. Por eso hay que tener clara la noción de lo que es restricción mental, y eso no es pecado porque uno no está diciendo una mentira, está escondiendo la verdad, o no está diciendo toda la verdad, pero no está diciendo positivamente algo falso. Entonces hay que tener claro esa noción, porque sí, ciertamente a veces hay situaciones humanas difíciles y hay personas que no saben qué decir, pero es que Dios no nos pide lo imposible. Pero una mentira franca y absoluta siempre es pecado, aunque sea pequeña. O sea, tengamos presente que esconder la verdad no es pecado. O sea, uno dice algo vago, algo que no está claro, que no lo entienden, o uno no dice todo. En ese sentido no es una mentira. Entonces hay que tener claro en nuestra mente qué es una mentira, porque si no vamos a cometer errores o vamos a creer decir una mentira cuando no estamos diciendo una mentira. Y lo que es pecado es la mentira franca, aunque sea en cosas pequeñas. Es una mentira, es pecado. Entonces esa entereza en nuestra vida es muy importante tenerla, porque vivimos en una época de espíritu liberal. O sea, no solo es el espíritu, el liberalismo franco, doctrinal, sino esa actitud relativista constante que hay en muchas personas y que nosotros también nos podemos dejar contagiar porque vivimos en este mundo y a veces somos relativistas, estamos disolviendo nuestros principios a veces por actos que desdicen lo que pensamos. Hay que examinarnos. O sea, si yo creo realmente que Dios está presente en la Eucaristía, que la Santa Misa es el sacrificio de nuestro Señor, y no le doy importancia, soy incoherente. No hago lo que debo hacer y no asisto bien a misa, o estoy sin respeto en la misa, o con actitudes de falta de atención. Eso quiere decir que no estoy tan convencido. Por eso es bueno a veces examinarse y decir, ¿acaso mi actitud corresponde a mis convicciones? O sea, lo que yo digo, lo que yo hago, ¿es igual o hay una diferencia? Es bueno, es un acto de humildad a veces decir, realmente yo no hago todo como debiera ser. Y eso nos ayuda mucho porque podemos decir, bueno, tengo que corregirme en esto porque realmente yo pienso esto y lo que yo hago no corresponde exactamente. Hay una hipocresía, hay un fariseísmo, puede ser. Pero esa humildad de ponerse en cuestión, uno mismo, cuestionarse, es algo muy bueno. Y es así como se progresa, como se mejora uno, como uno avanza, como uno se santifica, ¿no? Los santos siempre se cuestionaban. A pesar de ser santos, se cuestionaban, decían, no, yo no estoy a la altura de lo que Dios me ha dado, no estoy a la altura, no hago todo lo que debía hacer, todo lo que podía hacer no lo hago. Los santos así hablaban constantemente. Entonces nosotros con más razón. Entonces vale la pena de cuestionarse y tratar de ser coherentes, porque vivimos en una época de incoherencia. La gente es incoherente en todo lo que hace, es incoherente. La gente no razona como debe ser, hay muchas actitudes que no son coherentes, mucha tontería. Por no usar términos más fuertes, ¿verdad? Pero sí, es así en lo que vivimos. Entonces, si todos estos actos de sumisión a la ley de Dios es un acto de humildad,
Es un acto de decir, yo me pongo en mi lugar porque Dios lo decidió así, y yo tengo que obedecer, pues Dios lo quiere, yo lo acepto porque Dios es bueno, es mi Padre, yo hago su voluntad, me estoy humillando, pero eso me va a valer una exaltación en la otra vida, y va a ser una exaltación eterna. Por eso se habla de bodas, siempre cuando se habla del evangelio de las bodas, eso quiere decir el cielo al cual estamos invitados a esa fiesta eterna, pero en las bodas de Dios, en el cielo. Pues allá serán más exaltados aquellos que en esta vida se humillaron más. Y vale la pena humillarse. Hoy la filosofía de la gente moderna es exaltarse, es decir, yo soy esto, yo tengo dinero, para que lo tomen uno en cuenta, para que lo respeten. Entonces todo está así, en ese sentido de exaltarse. Dinero, poder, es la mentalidad de hoy. Entonces no entremos en esa mentalidad, porque delante de Dios no hay que exaltarse, hay que humillarse. Y también delante del prójimo, ¿verdad? Cuando uno es bueno con el prójimo, puede parecer a algunos como una debilidad, como una falta de dignidad. No, pero es que hay que ser bueno con los demás. Y parece que nos estamos humillando, pero no es así, no forzosamente. Y debemos hacer un esfuerzo para comprender, ayudar a los demás. No es un esfuerzo de encubrir los defectos de los demás, no es eso lo que Dios nos pide. Dios nos pide ser buenos con los demás, pero no nos pide que encubramos los errores ajenos, sus fallas. No, eso no debemos aceptarlo. No debemos tratar con tacto a las personas que yerran, con caridad, pero no es encubrir algo que está mal. No, estamos simplemente teniendo compasión del que yerra, del que se equivoca, pero no le estamos aprobando. Cuidadito, porque aprobar ya uno se hace cómplice. Entonces eso Dios no nos pide eso. Entonces el ser bueno no es ser tonto, y mucha gente confunde hoy eso. Alguien dice, él es una persona muy creyente, sí, debe ser un tonto. La gente muy comúnmente piensa así, que la gente que es creyente, el padre es muy bueno, entonces podemos abusar de él, vamos a hacer cosas, al cabo el padre es bueno, o sea, tonto, ¿verdad? Entonces Jesús no era tonto. Jesús no era tonto, y la prueba es que siempre que los fariseos lo quisieron poner en aprietos, se dieron cuenta que Jesús no era tonto. Por eso lo odiaban más y por eso lo crucificaron, porque Jesús no era tonto y siempre dijo la verdad. Y era bueno, pero era fuerte, era justo, era inteligente nuestro Señor. La misma inteligencia, porque era Dios. Entonces tengamos cuidado con esa mentalidad de compromiso que se ve hoy a todos los niveles. Yo pienso que el demonio nunca fue tan poderoso en la tierra como hoy, porque vemos abusos no solo en el campo de la sociedad civil, también en la iglesia. Vemos abusos también en las personas que se dicen de la tradición, que se supone que están reaccionando contra todo este caos dentro de la iglesia. Pero también vemos abusos, también vemos anormalidades. Es que el demonio se ha hecho dueño de los corazones. Entonces tenemos que estar atentos a no dejarnos absorber por esta mentalidad que hay hoy, que está invadiendo hasta los católicos, que se dicen más conscientes de su religión. No debemos dejarnos absorber de esa mentalidad. Y Dios, siendo buenos, pero al mismo tiempo inteligentes y prudentes, atentos, como nuestro Señor decía, sed inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. Es decir, debemos estar atentos a lo que pasa para protegernos, para defendernos, para ser buenos. Debemos ser fuertes también, y debemos ser listos, como dicen, prudentes. Eso forma parte de la vida cristiana.
La vida cristiana no es ser débil y ser tonto, no es cierto. Esas son fantasías románticas que nos han querido pegar a nosotros los católicos para debilitarnos. Pero no es cierto, el verdadero católico no es así. Bueno, entonces vamos a pedir en esta Santa Misa que Dios nos dé esa conciencia de la realidad como es, no como nos parece o como nos la presenta hoy el mundo, sino como Dios, como es en realidad. La realidad de esta vida tiene una significación eterna y estamos en un instante clave porque estamos entre dos eternidades y todo lo que se hace en esta vida tiene un impacto para la eternidad. Entonces no menospreciemos nuestros pequeños actos, nuestras palabras, nuestros comentarios, lo que hacemos, cómo lo hacemos, ¿verdad? Hasta la manera de sentarse, ¿verdad? Hay que sentarse bien. ¿Por qué uno se va a sentar de una manera incorrecta? Hasta eso es una negligencia, puede ser un pecado. Es un pecadillo, pero no es visto bien por Dios, porque hay un desorden. La manera de hablar, cómo se expresa uno, ¿por qué yo voy a expresarme con palabras incorrectas cuando puedo usar palabras correctas? Pues es algo que no es razonable. Hay que usar nuestra cabeza como Dios nos la dio para que la usemos, es un talento, nuestra voluntad al 100%. Y tomemos como modelo el corazón inmaculado de María, ese corazón que nunca pecó, que nunca hizo ni nada malo, pero tampoco nunca omitió nada de lo que podía hacer por Dios. Nunca omitió nada, absolutamente. Es un corazón perfecto. Es un gran modelo para nosotros. Si no lo podemos imitar al 100%, lo podemos aspirar a él. Y es lo que les pido que hagamos y tengamos presente en nuestras oraciones cuando pidamos a Nuestra Señora y digamos seguido la joculatoria: Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.